Vamos a grabar. Vale, vamos a recordar lo que es la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, primero vamos a observar cómo se representa. Una integral se representa por este símbolo. Y además, que tenemos la idea de una primitiva también. Entonces, tenemos dos funciones primitivas de la función f sobre el intervalo. Entonces, esta resta de las dos funciones es igual a una constante. Entonces, luego de eso, las primitivas, vamos a ver los métodos de integración. Observen lo siguiente. La idea es que estas son las diferentes técnicas de integración. Entonces, con estas ideas, nosotros vamos a hacer integrales de las funciones que nos den. Recuerden que hay diferentes técnicas dependiendo del tipo de problema. Entonces tenemos la integral de una función polinómica. Entonces observen que si yo tengo esta función que es x a la n, entonces al integrarle le sumo 1 al exponente y también lo divido. Como es integral indefinida, le sumo una constante c. Entonces esta función o esta técnica la utilizamos para cualquier tipo de exponente, ¿verdad? Siempre y cuando ese exponente no sea negativo 1, ¿verdad? Y además cuando la x sea diferente de 1. Entonces vamos a tener el primer ejemplo para que observemos. Entonces tenemos la primera, la integral de x. ¿Qué es lo que hacíamos? Observen que x es diferente de 1, entonces le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre esa suma. Entonces x a la 1 más 1, y eso lo dividimos entre 1 más 1 más la constante de integración, ¿verdad? Aquí le hace falta dicha constante. Entonces observen que es bien sencillo, ¿no? Nosotros tenemos una integral, solo hacemos de un polinomio, perdón, solo hacemos la suma de sus exponentes. Observemos otro ejemplo, ¿verdad? 4x a la 5, diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, la propiedad, por propiedad sacamos la constante fuera de la integral y solo nos quedamos con x a la 5, diferencial de x. Entonces, acá, ¿qué hacíamos? Le sumábamos 1 al exponente y lo dividíamos entre esa suma. Entonces 5 al integrar, ¿verdad? 5 más 1 nos da 6. Y también
lo dividimos entre el mismo valor. Entonces observen que al final simplificamos, aquí es 4. Entonces tenemos la integración de polinomios, ¿verdad? Observen que es bien sencillo. Y tenemos otros cuando los exponentes son fraccionarios. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 1 al exponente, al integral, menos 3 séptimos más 1, y eso lo dividimos entre menos 3 séptimos más 1. Hacemos la suma, menos 3 séptimos más 1 nos da 4 séptimos, y eso lo dividimos entre 4 séptimos. Luego, observen que acá nos queda una fracción, ¿verdad? Entonces, hacemos extremos por extremos y medio por medio, y ya nos queda de esta forma la respuesta. Vamos a ver otras ideas de integración para que observen que es bien sencillo. Aquí tenemos una comparación de integración y derivación, ¿verdad? Entonces observen las ideas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la derivada de una constante nos da 0. Entonces si nosotros integramos 0, nos va a dar el valor de una constante. Si antes hacíamos que la derivada de una constante k de una variable de x elevado a la 1, solo nos quedaba k, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros integramos esa constante k, va a quedar de esta forma, la integral de k, de x, solo agregamos la variable, la cual está diferencial, y le sumamos la constante. Entonces, observen lo siguiente. Antes, la derivada de una suma era la suma de cada una de las derivadas, ¿verdad? Ahora, la integral de una suma es la suma de cada una de las integrales. De igual manera, lo que estábamos hablando de la integral de un polinomio queda de esta forma. Y tenemos también integrales para las identidades trigonométricas. Entonces, si recuerden, la integral hace el proceso inverso de la derivada. Si antes teníamos la derivada de seno nos daba coseno, al integrar coseno, que nosotros integramos coseno, nos da seno de x más una constante. De igual manera para cada una de las identidades que vimos. Una de las que permanece invariante es la exponencial. Entonces, la derivada de e a la x es la misma e a la x. Entonces, la integral de e a la x es e a la x más su constante. Entonces, de igual manera, esta propiedad también, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, si hacemos la integración de 1 sobre x, nos tiene que dar el logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, así tenemos algunas propiedades de integración para que las vayamos revisando. Entonces, tenemos el primer ejemplo para que observen cómo aplicamos estas ideas. Entonces, tenemos este polinomio.
la integral de 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más x, diferencial de x. Entonces, la integral de una suma es la suma de cada una de las integrales, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la integral, aplicamos la propiedad de la integral de esta suma, la suma de cada una de las integrales. Entonces luego, la otra propiedad, ¿verdad? Sacar la constante de la integral y solo dejar la variable. Entonces aquí la fórmula número 4 de la integración. Luego, después de tener esto, ¿qué hacemos? Recuerden que para integrar una función de un polinomio, perdón, entonces, ¿qué hacíamos? Le sumábamos 1 al exponente y eso lo dividíamos entre esa suma, ¿verdad? Entonces queda para el primero la integral de x a la cuarta es x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más la constante, ¿verdad? Vamos con el siguiente, menos 5, x al cuadrado, la integral de x al cuadrado más 1 sobre más 1, más la integral de x1 más 1 sobre 1 más 1, y entonces por otra constante de integración. ¿Qué hacemos luego? Bueno, recuerden que tenemos tres constantes, ¿verdad? Y aquí están los términos. Entonces, recuerden que al tener tres constantes, si nosotros hacemos esta suma, siempre va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde dejamos ese más c, tal que ese c tiene esta forma, 3c1 más 5c2 más c3. Pero al final, observamos que es una sola constante. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Tienen alguna duda o todo está claro hasta ahí? Se va entendiéndole. Bueno. Vale, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la integral de esta función. Entonces, lo primero que van a hacer, recuerden, es un polinomio sobre un monomio, ¿verdad? Entonces, distribuyan o parcialicen la suma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos va a estar sobre x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Y entonces al simplificar va a quedar x sobre raíz de x, queda x a la medio. Y 1 sobre raíz de x queda x a la menos 1 medio. Entonces, al integrar, observen que nosotros sí tenemos propiedades para esto, no lo teníamos para esto. Entonces, al integrar le sumamos 1 otra vez, en la misma propiedad, que nos queda 1 medio más 1, que es 3 medios sobre 3 más 1. Hacemos solo agregamos seno de x más 1. Más x a la menos 1 medio más 1, nos queda x a la 1 medio positivo. Luego, después del paso de integración, simplificamos y ya nos queda la idea, nos queda la expresión dada de esta manera. Entonces, vamos a ver alguna otra propiedad. Con las integrales, nosotros también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos encontrar áreas y observen. Antes representamos aquí, hace falta el más 0.
esta parte. Entonces, esta era integral indefinida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía los límites de integración. Pero ¿qué sucede cuando nos damos una función que es continua en un intervalo y tenemos la siguiente integral definida en esos límites? Observen lo siguiente, ¿verdad? La idea es que ahora permítanme, no he visto los mensajes. Ricardo y Francisco. Déjenme ver. Si alguien puede invitarlos a Ricardo y Francisco. Bueno, vamos a esperar ahorita solo. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si podemos invitar. Bueno, a ver si puede entrar. Buenos días, licenciado. Buenos días. Desde hace ratito estaba queriendo hablar, pero vi que estaba haciendo el ejercicio. Fíjese que otra vez el compañero Ricardo no se puede conectar, dice.
Sí, ahorita lo estoy invitando, pero no observen ahí que lo estoy invitando y me parece que no está disponible. Él es verdad, VC 19042. Entonces, no me aparece disponible. Vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, vamos a ver si hace un link. Vale. Otra de las aplicaciones de X. Entonces, luego simplificamos y nos queda vale. Otra de las aplicaciones de las integrales, como estábamos hablando, era la integral definida en un intervalo. Entonces, la idea es que después de integrar la función, la evaluamos en los límites. O sea, el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces, esa es la idea de las integrales definidas. Vale. Entonces, si tenemos una función, es muy importante, ¿no? Si tenemos una función continua, un intervalo cerrado, y f es una primitiva de la función f minúscula en ese intervalo, entonces la integral definida ya estaba por eso. Esto se llama el teorema fundamental del cálculo. Muy importante que ustedes lo manejen, porque al momento de aplicarlo, observen que vamos con la siguiente idea, una aplicación directa de ese teorema, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Bueno, calcular el área limitada por la gráfica f de x igual 2x menos 3x más 2 en el eje x y las rectas verticales x igual 0 y x igual 2. Entonces, f8 es f8. ¿Cuál libro? Es f de a menos f de b. Esto es fundamental del cálculo.
No, pero debe ser con la mayúscula, porque son sobre las primitivas las que hacemos eso. Hay que revisar eso. Entonces, si integramos una función F minúscula, sus primitivas son F mayúscula, entonces así es que se denomina. Vale. Entonces, vamos con el ejemplo, ¿no? De calcular el área de cierta región. Entonces observen que primero graficamos la función. Es una parábola abierta hacia arriba. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que el área o la región está limitada por estas rectas. X igual 0 y X igual 2. Entonces aquí está X igual 0 y X igual 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra área va a ser una integral desde 0 a 2, barriendo toda esta idea de acá. Entonces, al integrar, vamos a hallar la primitiva, ¿verdad? Entonces nos queda que la integral de 2x al cuadrado, 2x al cubo sobre 3, menos la integral de 3x, que es 3x cuadrado sobre 2, más la integral de 2, que es 2x, evaluada de 0 a 2, ¿verdad? Entonces, al momento de evaluar, que dijimos que íbamos a evaluar entre el límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? Entonces, 2 por 2 al cubo nos da 16 entre 3 menos 3 por 2 al cuadrado entre 2 da 6 más 2 por 2 son 4. Este es el F. Este de aquí, el F de P, F de 2. Esta parte menos F de 0. Entonces, al hacer la resta, pues, vemos que el área es y es tercio. Entonces, esas son las ideas de las integrales, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar con otras ideas de cambio de variable. Entonces, vamos a observar aquí la de sustitución. Vamos a pasar ya al ejercicio de la tutoría para que vean cómo de manera más práctica cómo se resuelve. Entonces observemos para el ejercicio 1 tenemos lo siguiente. Dice, el ejercicio 1 nos dice la integral de 2 raíz de x raíz quinta de x a la cuarta menos 7x al cubo más 10e a la x menos 1 sobre x diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Aplicamos las propiedades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera? La integral de una suma es la suma de cada una de las integrales, ¿verdad? Además, recuerden que las constantes las podemos sacar de la integral para solo integrar la función, ¿verdad? Entonces, la integral de x a la 4 quintos, si le sumamos 1, esto nos da x a la 9 quintos sobre 9 quintos
menos la integral de x al cubo, sumarle 1 queda x a la cuarta sobre 4, más la integral de e a la x, es ella misma, entonces nos queda 10e a la x, y menos la integral de 1 sobre x. ¿Pero cuál es la integral de esto? Es el logaritmo natural de x. Entonces, luego simplificamos y nos queda la integral, ¿verdad? Más, recuerden, como es integral indefinida, tenemos que sumar la constante, ¿verdad? Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice la integral de seno de x más 3 coseno de x, diferencial de x. Entonces, hacemos de nuevo la integral de una suma, observen, es la suma de cada una de las integrales, ¿verdad? Y además, la constante 3 está acá, la sacamos de la integral, y solo nos queda que, bueno, la integral del seno de x es negativo coseno de x, y la integral de coseno de x es seno de x. Aquí me hizo falta un 3. Por este 3D. Entonces, observen que es bien intuitiva la manera de integrarlo. Si ustedes manejan bien los teoremas, las propiedades, les sale un poco más sencillo. Porque si ustedes observan, al aplicar la integral, o sea, la integral de esta suma, la suma de cada una de estas integrales, ya nos quedan las funciones o las propiedades básicas. Entonces, ya ahí solo aplicamos una propiedad sencilla, ya tenemos la idea. Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Observen que este se parece al que vimos anteriormente, ¿verdad? Que teníamos un polinomio sobre un monomio. Entonces, la integral de x menos x al cuadrado, todo sobre 2 raíz cúbica de x, diferencial de x. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Primero, parcializar la suma. ¿Qué quiere decir? Repartir este con el denominador y este también sobre el denominador. Y observan lo siguiente, que nos va a quedar, bueno, nos queda x sobre x a la 1/3, ¿verdad? Sacamos la constante, un medio. Luego nos queda x cuadrado sobre x a la 1/3. Simplificamos, 1 menos 1/3, queda x a la 2/3, y 2 menos 1/3 nos queda x a la 5/3. Ahora, al aplicar la integral, hacemos la suma, ¿no? 2/3 más 1 es x a la 5/3, y 5/3 más 1 es x a la 8/3. Entonces, hacemos la simplificación, y ya nos queda la integral. Entonces, sí, es bien sencillo. Vamos con un ejercicio de aplicación. Entonces nos dice, la aceleración de un objeto después de t segundos está dada por y', o sea, la segunda derivada de y con respecto al tiempo, 8t más 24. La velocidad a los 8 segundos está dada por y', evaluada en 8. Y
la posición está dada y2 185 pies, entonces vamos a encontrar y de t. Entonces, si ustedes observan, hay segunda derivada, ¿verdad? Y para encontrar y de t, hacemos la idea inversa de las derivadas de orden superior. Entonces, si queremos encontrar y de t, tenemos que integrar dos veces, ¿verdad? Entonces, observen las ideas. ¿Para qué son estos datos? Recuerden que cada vez que integramos, si es una integral indefinida, obtenemos constantes. Entonces, con estos datos, al evaluarlos, vamos a poder encontrar los valores de las constantes. Entonces, tenemos la primera idea. La idea es, bueno, y, la segunda derivada de y es 8 de t 24. Entonces, al integrarlos la primera vez, nos va a quedar en términos de primera derivada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la integral de 8t más 24? 84t más 24, perdón. Entonces es 84 sobre 2 por t al cuadrado. ¿Cuál es la integral de 24? Solo es 24t, más una constante de integración. Entonces observemos que este es y', ¿verdad? Este es y'. Ustedes nos decían en los datos, cuando y' de 8 es igual a 2891, entonces evaluamos 8 y observen que eso era 2891, y al evaluar t para 8 queda el siguiente al lado derecho y despejamos para C1. Entonces la primera constante vale 11. Entonces lo sustituimos acá y entonces nos va a quedar 84 sobre 2t al cuadrado más 24 sobre 2, porque como al sumar 1, recuerden que al integrar 84t nos queda t 1 más 1 sobre el 1 más 1 por la propiedad de las integrales. Entonces ahí es donde le sumamos, perdón, lo dividimos entre 2. Al integrar esto es como que tuviésemos t a la 1 más 1, pero en la integración también tenemos que hacer 1 más 1. Entonces de ahí donde nos sale este 1 más 1 es donde nos sale este 2. Entonces ya tenemos el valor, continuando con el ejercicio, ya tenemos el valor para la primera constante y nos queda que la de la velocidad es y' de t 42t cuadrado más 24t más 11, ¿verdad? Entonces, como tenemos que encontrar hasta la posición, quiere decir que vamos a hacer otro paso de integración, y al hacer el otro paso de integración hacemos 42t al cuadrado más 24t más 11. ¿Y cuál es la integral de 42t cuadrado? Otra vez, ¿verdad? Le sumamos 1 al exponente y nos queda 42t al cubo sobre 3 más 24t cuadrado sobre 2 más 11t más una constante de integración. Y hacemos otra vez la condición de que y2 es 185 para encontrar el valor de C2. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, como nos decían que y2 es 185, aquí
y sustituimos el valor de t igual 2 en la función. Luego despejamos para C2 y nos queda que C2 vale 3. Sustituimos en la función integrada, que es esta. Ya nos queda que y de t es igual a 14t cubo más 12t cuadrado más 11t más 3, ¿verdad? Y así es como hemos encontrado los valores para las dos constantes al momento de integrar. Vamos con el método de sustitución para encontrar las integrales, ¿verdad? En este método tengan dificultad, no es tanto, no tengan mucho cuidado al momento de escoger bien la sustitución deseada. Entonces, una de las ideas que podrían tener es la siguiente, ¿no? Observen, vamos a integrar esto de acá. Entonces, ustedes escojan como sustitución, no es siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de veces, la función que esté elevada a un exponente, ¿no? O la que ustedes vean un poco más como más rara, ¿no? Entonces lo otro es que también para pensar la sustitución, por lo menos debe estar su derivada o algo parecido a la derivada en alguna parte de la expresión. Entonces, para nuestro caso, tomemos que la sustitución que vamos a hacer es x a la cuarta más 3x cuadrado más 7. Entonces, la hacemos u, al derivarla tenemos 4x al cubo más 6x más 0, ¿verdad? Entonces, la derivada de 4 de x a la cuarta es 4x al cubo, la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de 7 es 0. Entonces, observen que en el numerador había algo en términos de x al cubo, ¿verdad? Pero tenemos que reescribirlo. Entonces, ¿cómo hacer? Saqué un factor común 2 y ya observen que tenemos exactamente lo de arriba, ¿no? De desintegrar. Entonces lo dejamos solo y enviamos a dividir el 2 que habíamos sacado el factor común y observen que esto es exactamente esto de aquí. Eso de ahí. Entonces sustituimos. ¿Qué nos quedó? Recuerden que u era x a la cuarta más 3x cuadrado más 7. Entonces u a la cuarta, 2x al cubo más 3x por dx era u sobre 2. Acá está, ¿verdad? Lo sustituimos. Nos quedó en términos de esta función auxiliar. Lo reescribimos de nuevo. Lo integramos, ¿verdad? Acá. Entonces la integral de u a la menos 4 es u a la menos 3 sobre la menos 3 más la constante de integración. Nos queda lo siguiente. Y luego recuerden que este problema está en términos de variable x, ¿verdad? Entonces, regresemos a esa variable y este es el valor de nuestra integral. Así. Entonces, observen, ¿verdad? Recapitulando. Primero, verificamos la expresión, ¿verdad?, de la integral. Entonces luego observamos que si nosotros, la que se ve un poco más difícil, ¿no?, es la del denominador, elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces observamos que si derivamos, está exactamente su derivada acá parecida, ¿no? Entonces, bueno, escogemos u en el denominador
Entonces, al derivarlo, quedó de la siguiente manera. Y decimos, bueno, todavía no se parece a lo que tenemos acá arriba. Sacamos factor común y ahora sí, ya podemos observar que esto de acá, exactamente esto de acá arriba. Entonces, pero lo único que tenemos es este 2 que nos molesta. Entonces lo despejamos y dejamos sola toda esta expresión. Y observamos que ahora sí, solo sustituimos. ¿Quién era esto? Esto era U sobre 2. ¿Y quién era U? U era esto. Entonces, lo sustituimos, integramos de manera usual y al final hacemos el regreso a la variable x. Y de esa manera hacemos la sustitución. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio de la tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente la podemos descomponer como seno sobre coseno. Entonces, observen otra vez que si nosotros hacemos u como coseno, al derivarlo arriba se encuentra exactamente su derivada, ¿no? Entonces, hagamos u igual coseno de x y al derivarlo nos queda negativo seno de x, pero nosotros solo necesitamos seno de x, ¿verdad? Entonces observemos que sacamos signo negativo a ambos lados y ya nos va a quedar el signo positivo. Entonces sustituyamos. ¿Quién era u? U era coseno de x, entonces sustituyamos aquí. ¿Y quién es? ¿Dónde estaba su derivada? Arriba, ¿verdad? Con signo negativo. Entonces observen que esta es la propiedad del logaritmo natural de u, ¿verdad? Al integrar. Entonces integramos y regresamos a nuestra variable x y ya obtenemos la solución a esa interacción. Vamos con el siguiente. Observen esto. ¿Qué es lo más difícil que ven? Bueno, sería esta exponencial elevada a este polinomio, ¿verdad? Entonces, hagamos u, el polinomio al que está elevado a la exponencial. Al derivar, ¿qué obtenemos? Observen que obtenemos exactamente lo que está aquí, después de sacar un factor común. Entonces, otra vez hacemos el despeje, porque solo necesitamos esto, ¿verdad? Entonces nos queda du sobre 3 y ya obtenemos la integral. Bueno, luego sustituimos, ¿verdad? Entonces, e a la u por du sobre 3. Entonces, sacamos, después de sustituir acá, sacamos la constante y hacemos la integración, ¿no? La integral de e a la u ahora sí es e a la 1. Entonces, un tercio de e a la u más c. Pero ¿quién era u? U era x al cubo más 3. O sea, al regresar a la sustitución, ya tenemos ahí lo necesario. Y ya hemos integrado. Ahora vamos con un ejercicio de aplicación a biología. Entonces dice, varios biólogos han estimado que la fórmula C sub alfa igual a la integral de 0 a alfa de coseno de x más x
elevado a un quinto, ¿verdad? Entonces, esta predice la cantidad de lombrices alfa que pueden surgir al mantenerse en contacto, formas en la Tierra fértil. Entonces, si queremos encontrar una forma explícita, debemos de resolver la integral, ¿verdad? Tomamos la función aplicamos la propiedad que la integral de esta suma es la suma de cada una de las integrales. Luego, ¿cuál es la integral de coseno de x? Otra vez, seno de x. ¿Cuál es la integral de x a la 1 quinto? Si le sumamos 1 es x a la 6 quintos. Entonces, simplificando, obtenemos ya el resultado. Entonces, si ustedes observan que es bien sencillo aplicar estas ideas, siempre y cuando ustedes tengan bien enfocadas las propiedades que van a utilizar. Entonces, no se pierdan en eso. Observen que si nosotros partimos de integral, ya nos queda un poco más fácil. Y lo demás solo es álgebra para tratar de resolverlo. Entonces, observen que no es tan difícil. Ahora, esta es la expresión para la integral indefinida. Ahora, ¿qué sucede cuando ya la integral es definida? Bueno, aquí están los límites. Hacemos la integración y entonces la evaluamos, ¿verdad? Entonces, en el límite alfa y en el límite cero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda de esta manera la función explícita, ¿verdad? Entonces, si observan, no es difícil. Hola, Lee. Solo Hola. se irían constituyendo los valores, entonces. Sí, ya cuando después de integrar, solo es sustituir los valores. Nada más. Se observa que la parte difícil es como tratar de aplicar las primeras propiedades. De ahí todo ya se hace bien sencillo. Solo sumar 1, dividir entre esa cantidad sumada y utilizar las propiedades. Entonces no se van a confundir en eso, que es un poco más sencillo. Y ya después aplicar el teorema fundamental. Es que eso yo creo que, bueno, no sé si a los demás compañeros no les pasa, pero en mi caso yo cuando ya quiero como empezar a desmembrar, como le dicen, me bloqueo y cabal me pierdo a veces en la forma de irlo como integrando. Ahí es donde lo que pueden hacer es traten de reescribirlo de la forma más simple. Entonces, recuerden que si es una raíz, por si tienen eso, si es una raíz enésima, digamos, de la variable, es más fácil escribirla como x a la 1 sobre n. Entonces, aquí ya solo suman 1 y ya escriben eso. Entonces, siempre traten de reescribir primero las ideas, ¿no? Para que puedan trabajarlas un poco más fácil y no se pierdan. Bueno, entonces, Gracias. ok. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar el área de la región ubicada en el primer cuadrante, que está limitada por 4 menos x cuadrado y las rectas x igual 0 y y igual 0. Entonces, como está limitada por esta función,
vamos a observar qué forma tienen. Entonces, como está en el primer cuadrante, observemos que tenemos que encontrar los puntos. Entonces, la idea de la gráfica es esta. Entonces, primer cuadrante, aquí. Entonces, al graficar, va a ir desde 0 hasta una de sus intersecciones con el eje X, que es 2. Entonces, por eso es que hacemos esta idea aquí, ¿no? 4x cuadrado, 4 menos x cuadrado, perdón, igual 0. Encontramos los valores de x, pero descartamos el lado negativo y solo tomamos el positivo. Entonces, así nos damos los límites de integración. ¿Por qué hacemos eso? Porque la función está en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, integramos de 0 a 2 a 4 menos x cuadrado, va a ser integral de 4 de 4x, la integral de negativo x cuadrado es negativo x al cubo sobre 3, entonces evaluada del límite superior al inferior. Entonces evaluamos 4 por 2 menos 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 0 más 0 al cubo sobre 3, y esto nos da 16 tercios de unidades cuadradas. Entonces, ¿cómo se ven las áreas? Se ven de esta manera. Primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, aunque esta gráfica sea así, pero como estaban limitadas por o en el primer cuadrante, lo integral de 0 a 2, ¿verdad? Entonces, esas son las ideas de estos ejercicios. Repasan y me dicen cuáles son las dudas para poderlas aclarar. Pero por el momento, si está claro todo o tienen alguna duda por ahí.